Gracia y paz del Señor Jesucristo. Vamos a tocar un pasaje del Sermón del Monte que es muy difícil de tocar porque tiene que ver con el juzgar a los demás. Cuánto daño se ha hecho, cuánto dolor se ha generado en el mundo y en la iglesia por causa de que no hemos obedecido este mandato del Señor. Juzgar. ¿Cómo podríamos estar en condiciones de juzgar si no conocemos las causas, los motivos del delito que alguien cometió, de la falta, del desliz? Por eso el Señor en este primer versículo de este pasaje nos dice categóricamente: no juzguéis. Nosotros no sabemos lo que está más allá de lo que nuestros ojos ven. Lo que estuvo en la oscuridad, lo que estuvo en la intimidad de la persona, sea del mundo o sea de la iglesia, que incurrió en transgresión. Y ese delito salió a luz pública. Y ese pecado fue exhibido. Juzgar supone que nosotros somos superiores, que somos idóneos, que somos rectos, tal vez que somos hasta perfectos. Aquí se dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara, con la misma medida, el que juzga será juzgado. Y luego el Señor utiliza en este pasaje el ejemplo de la paja y de la viga. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entre la viga y la paja hay una desproporción gigantesca en el tamaño, en el volumen. Si nosotros miramos la paja o pretendemos mirar la paja teniendo una viga en el ojo propio, eso es inconsecuencia, es imposible. Aún más, si queremos sacar la paja del ojo ajeno teniendo la viga en el propio, eso es aún más imposible. ¿Y qué es la viga en nuestro ojo? Es la falta de amor. Si nosotros no vemos nuestro propio defecto, nuestra propia tara, no percibimos nuestro propio pecado o pecaminosidad, nuestra insolvencia moral, ¿cómo podremos, y eso es la viga, cómo podremos intentar sacar la paja del ojo del hermano? El punto aquí es mirar. ¿Por qué miras? Ese es el primer punto. ¿Por qué miras? Mirar el defecto ajeno, mirar el desliz ajeno ya implica un morbo, una complacencia en el mal del otro, en la desgracia del otro. Mirar el pecado ajeno y complacerse en eso, ese es un problema. Eso es falta de amor, falta de empatía, de simpatía también. En las Escrituras encontramos un ejemplo muy gráfico. En el libro de Génesis, el patriarca Noé, después del diluvio, dice la Escritura que él comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cam vio la desnudez de Noé y la comunicó a sus hermanos. Sus hermanos, al enterarse, no quisieron ver la desnudez de su padre en esa condición y se taparon y caminaron de espaldas para cubrirlo sin mirarlo.
cubrirlo sin mirarlo. ¿No debería ser esa la actitud piadosa de un hijo de Dios? Cuando sabe o se entera que un hermano ha cometido un desliz, ha caído en un pecado, intentar cubrirlo sin mirarlo. Sin embargo, lo que hacemos a menudo es mirar, complacernos en lo que vemos y luego intentar sacar ese defecto de alguna manera, sacar la paja del ojo del hermano. Esa actitud severa, juzgadora con el hermano o con el prójimo es la que el Señor rechaza, detesta, al punto que Él dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. La palabra hipócrita usada por el Señor nos remite y nos recuerda inmediatamente a los fariseos. El Señor usó esta palabra con los fariseos, solamente con ellos. Y ustedes saben lo que significa el fariseísmo en la época del Señor. Una religión es la práctica de una religión sin sustancia, sin que el corazón esté involucrado. Una religión de apariencias, una justicia propia que no se condice con una pobre realidad interior. Por eso decía el Señor, son como sepulcros blanqueados que lucen por fuera hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Aquí a los que juzgan el Señor los compara con eso. Y si ustedes son hipócritas, porque ustedes tienen una falsa apariencia, asumen una falsa justicia. Ustedes encuentran que aquel pecó, no sabiendo que ustedes están pecando con el pecado mayor de esta falta de amor, esta falta de empatía. Ustedes no están cubriendo la desnudez del hermano, la están exhibiendo. De tal manera que esta actitud el Señor la rechaza abiertamente. Porque puede transformarse, queridos hermanos, discípulos de Cristo, en una actitud de vida, en una forma de caminar por la vida. ¿Cómo caminamos por la vida? No solo en la iglesia, fuera de la iglesia. Caminamos mirando a la gente con simpatía, por su necesidad de Dios, por su vacío interior, porque nosotros como evangelizadores queremos llevar la buena nueva a aquel que vive en pecado, que vive en perdición, que vive en un desamparo, como oveja sin pastor. ¿Cómo caminamos por la vida? Juzgando, condenando, recriminando, o con un espíritu redentor para levantar, para sanar, para que ellos encuentren el amor de Dios, el amor que no condena, sino que tiende la mano para levantar, sanar, perdonar. Puede ser entonces una actitud de vida. Pero luego el Señor en el versículo 6 pareciera que nos cambia absolutamente el tema y nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si hasta aquí nos venía diciendo que no juzgáramos, que fuéramos comprensivos, que seamos indulgentes, que seamos empáticos, perdonadores, ayudadores, ahora nos dice: cuidado, no hagan esto tampoco. No den lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. O sea, tengan la capacidad de discriminar. Ustedes tienen entre manos algo tan grande. Ustedes participan de las cosas santas. No entreguen lo santo a los perros. Y luego cuando utiliza la palabra perla,
tiene un significado muy especial. La perla, ustedes saben que es producida por una ostra que ha sido herida. Cuando recibe un grano de arena, entonces la ostra en su dolor recubre ese grano con nácar y así se forma una perla. La perla, por lo tanto, es el fruto del dolor. Lo que nosotros tenemos como cristianos entre manos es como una perla que ha sido fruto del dolor de alguien. Cristo murió para que nosotros tengamos la preciosidad, los tesoros que hoy tenemos entre manos. La iglesia es una perla por la cual, dice el Señor en Mateo 13, este mercader que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Eso hizo el Señor con su iglesia, con nosotros. Nos compró a gran precio, el precio de su vida, de su sangre. De modo que la perla aquí nos remite también a las cosas sagradas por las cuales Él murió, por las cuales Él pagó el precio más alto. Nosotros mismos somos una perla de gran precio, la iglesia como tal. De tal manera que estos misterios, que estas realidades, nosotros no podemos exponerlas a aquellos corazones empedernidos, enceguecidos, a aquellos menospreciadores de las cosas sagradas, a aquellos burladores. Entonces tenemos que ser cautos. Por un lado, una actitud generosa hacia todos, en no juzgar, y una actitud con discernimiento, con precaución, con una actitud de sabiduría, de no exponer lo sagrado a las manos inicuas. Para esto, ¿quién es suficiente? En el versículo siguiente dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta oración parece como fuera de contexto. Sin embargo, no es así. Todo lo que se viene diciendo antes, y en realidad todo lo que se ha dicho en el Sermón del Monte, es un conjunto de enseñanzas y de principios imposibles para el hombre. La vida cristiana es imposible, a menos que nosotros recibamos de lo alto, de Dios mismo, un socorro. Por eso necesitamos pedir, buscar y llamar. Porque somos impotentes, incapaces, insolventes. Pedir, buscar y llamar. Denota una gradación de menos a más. Lo que comienza con un pedir es un llamar urgente a la puerta, es un tocar con desesperación, angustia. ¿Cuántas cosas hemos hecho o hemos dejado de hacer? ¿Cuántas de estas teclas, de estas notas hemos tocado? ¿Hemos llegado a la última? ¿O nos hemos conformado con pedir y aún así a medias? Porque Dios es un Padre bueno, que no da al hijo que le pide pan una piedra, o al hijo que le pide pescado una serpiente. Si los padres terrenales no hacen eso, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los hijos que le pidan? Si nosotros pedimos esto, sin duda Dios nos dará esto. En otro evangelio dice: ¿cómo Él no nos dará el Espíritu Santo a los que le pidan? El Espíritu Santo, que es la suma de todas las bendiciones que Dios puede darnos,
de todas las cosas buenas, que es como el compendio de todo. Lo que más necesitamos es el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu, y en la medida que estemos llenos del Espíritu, tendremos abundancia de todo, y podremos no juzgar, y podremos saber discriminar, y podremos amar a los enemigos, y podremos hacer todas estas cosas imposibles de las cuales el Señor habla en el Sermón del Monte. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que ustedes quieren que les hagan, háganlo ustedes. Esta misma enseñanza, pero en negativo, había sido entregada en la antigüedad por algunos sabios como Sócrates, Aristóteles, Confucio, pero siempre en negativo. Lo que no quieran que les hagan, no lo hagan ustedes tampoco. Y aquí dice el Señor en positivo, porque la vida cristiana es positiva, es acción, es pararse de la silla y hacer las cosas que quisiéramos nosotros que nos hicieran a nosotros, hacerlas con otros. De modo que dice aquí, esto es la ley y los profetas. Aquí se resume todo el Sermón del Monte, en esta actitud, porque uno no busca lo malo para uno busca lo bien, lo bueno para uno. Lo mismo entonces debe ser hecho para los demás. Esta actitud, esta forma de ser, es la forma de ser de Dios. Siendo así, se cumple lo que el Señor dijo en el capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién podría tener esta actitud tan alta, tan maravillosa, sino aquellos que fueron descritos en las bienaventuranzas? Y aquí al terminar, entonces, volvemos al principio. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Esta clase de personas son las que son las que tienen el carácter de Dios, el carácter de Cristo, y por lo tanto están llenos de misericordia, llenos de compasión. Los que están siempre buscando hacer el bien a los demás. El Sermón del Monte, en cuanto a su enseñanza moral, concluye aquí. Lo que viene son algunas advertencias que el Señor hace y que podremos tocar, si Dios permite, en una próxima sesión. Pero aquí, el sumum de esto, el sumum de la enseñanza, está en no juzgar. Sed compasivos, misericordiosos. No mirar, no complacernos en el dolor y en la desgracia de los demás, teniendo una actitud también sabia y sensata y prudente, al no arrojar las perlas a los cerdos y lo santo a los perros, a ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Que el Señor en su gracia nos socorra, nos ayude y nos permita ser consecuentes con lo que creemos. Amén.